¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Y les saludo en este día para que se compartan su experiencia de fe, compartan esta experiencia de este amor de Dios. Nada más una pequeña pregunta. ¿Cuál es el Facebook de Anita? Para que... Ok. Es que hay unos problemas con nuestra página que no nos pueden ver. Va a haber cambios y pueden ustedes de ver lo que pueden y cómo le van a hacer para que nos puedan ver. Entonces, y ahí ella podrá explicarles cómo hacerlo. Muy bien. Entonces, les saludamos. Pueden comunicarse a nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92. 689-7390, 91 y 92. También tenemos en Estados Unidos área 619-420-1538, 420-1428. Y vamos nosotros. También tenemos nuestra página de internet, es montemaria.org. Ahí, para podernos ver, ya ahorita nos pueden oír, no nos pueden ver, abran una cuenta ahí van a darse cuenta, inventen un nombre, una clave que sea fácil, pueden poner su cumpleaños o las fechas del nacimiento de alguno de sus hijos, y ya ahí pueden ustedes accesar y pueden estarnos viendo. Después se va a tener que utilizar un sistema para que ustedes puedan aportar o ayudar para que esto se siga dando. Entonces, esto les iremos explicando poco a poco. Muy bien. Entonces, también tenemos las redes sociales Jorge Zárraga Sacerdote y Misterio de Fe o Madre Blanca MJM. ¿Sí? Ahí son las redes sociales del Facebook y por Twitter, @PJ Zárraga. Muy bien, entonces estamos en el catecismo, estamos aprendiendo el catecismo y estamos aprendiendo a ver algunos elementos ya de la introducción, las partes del catecismo, 4 grandes partes. Primera parte, profesión de fe. Segunda parte, celebración del misterio cristiano. Tercera parte, la vida en Cristo. Y la cuarta parte, la oración cristiana. Vimos la introducción. Y entonces íbamos a empezar ya con la primera parte. Y esta primera parte tiene 2 secciones. Vamos a la primera parte y primera sección. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que nos dice? Muy bien, tenemos estos elementos. Dice la profesión de fe. Primera sección, creo, creemos. Esta es la primera sección de esta primera parte. Creo, creemos. Y nos vamos al número 26. Número 26 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a ver qué es lo que podemos ir aprendiendo. Y es precisamente lo que vamos ir viendo. Entonces, número 26 nos dice: cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo o creemos, antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia y vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos ¿qué significa creer? ¿Qué significa creer? La fe es la respuesta del hombre a Dios, que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello, consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, que es capítulo primero, a continuación la revelación divina por la cual Dios viene al encuentro del hombre, capítulo segundo, y finalmente la respuesta de la fe, capítulo tercero. Entonces, ya tenemos este primer número de esta primera parte, de esta primera sección, creo, creemos. Vamos a analizar
¿Qué es lo que estamos aprendiendo con este elemento que va a ser muy interesante? Dice, cuando profesamos. Esto es uno de los aspectos que quiero que meditemos. Vamos a ir tratando de ir viendo palabras claves que nos van a ayudar a entender. ¿Qué significa profesar? ¿Sí? Es una palabra sencilla, es aceptar. Yo profeso quiere decir yo acepto. ¿Hasta qué grado acepto? Profesar quiere decir que acepto vivir, que acepto actuar, ¿sí? De acuerdo a lo que se pide o de acuerdo a los principios, a las formas, a los valores y a la meta, a la forma de trabajar. Entonces, yo profeso la fe católica. Quiere decir que acepto voluntariamente una religión, una doctrina o una creencia. Yo profeso esta fe, yo soy judío, yo profeso la fe judía, yo profeso la fe del Islam, yo profeso el cristianismo, yo profeso el hinduismo. O sea, quiere decir que bajo estas normas o esos principios o esa fe, sí, este elemento que va a ser muy interesante. También se utiliza el profesar como tener sentimientos o preferencia hacia alguna persona. Si yo me siento con pues un cierto respeto hacia una persona, una cierta admiración, pero en el ámbito que se nos presenta es en el ámbito de la religión. Entonces, profesar es aceptar, seguir voluntariamente a una persona y un principio de valores o de normas o de formas de vida. Claro, nosotros cuando hacemos nuestra profesión de fe, lo hacemos a un solo Dios en 3 personas distintas. Entonces, veamos, según la definición, es aceptar y seguir aquí a una persona. Aquí no es una persona, son 3 personas, pero es acepto y sigo y quiero vivir de acuerdo a lo que se me presenta, de acuerdo a la revelación. Si mi fe es revelada, entonces lo que Dios me ha revelado, lo acepto, lo agarro, lo hago mío, lo acepto y lo sigo. Por eso, vamos a profesar nuestra fe. Yo siempre he dicho que la fe católica es el ID el credo, es el ID del católico, o sea, la identidad que te va a permitir poder entender y comprender estos elementos que están ahí y que a veces pues no alcanzamos a entender. Por eso es importante entender estos términos, porque nos ayuda a ir comprendiendo cuando hacemos este elemento de la acción después de las misas los domingos, después de la homilía, se hace lo que es la profesión de fe. O sea, renuevo mi adhesión, me uno, ¿sí? Y también digo, practico. Yo soy católico, pero no practico. Entonces no profesas la fe católica. O sea, no nos hagamos tarugos. Profesar o decirse católico quiere decir que yo sigo, que yo practico los principios, o al menos tratamos, porque creo que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Decir, ay, pues sí, yo soy católico, pero no peco. No, pues ya estarías, bueno, ni siquiera los santos no dejaron de pecar, también pecaron. Pero cuando decimos profesamos, quiere decir que practico, que sigo, que creo y que me trato de guiar por esos principios, por esos valores, ¿sí? Y ahí es precisamente, de hecho la palabra en latín es fateri, que significa admitir, confesar, ¿sí? De ahí viene profesor o profesión, ¿sí? Es una raíz muy interesante que nos va a ayudar a entender algunos elementos. Entonces tenemos profesar, profeso, profesor, profesorado, profesión, confesar, confesor, confesión, confesionario, inconfesable, inconfeso, ¿sí? Alguien que no ha confesado. Entonces son elementos. De ahí también una palabra que ustedes han oído mucho, que es, y que uno pensaría que tiene que ver con lo que hablamos, profeta. No, la palabra profeta tiene otra raíz.
no viene exactamente de ahí, ¿sí? Y ahí la palabra profeta viene del griego, ¿sí? Es otro elemento, profetes, que es del pro antes, y femi, yo hablo delante de, ¿sí? O antes de el que viene detrás de mí. Yo hablo antes porque viene otro detrás de mí. ¿Se acuerdan las palabras que dice Juan el Bautista? Yo le estoy diciendo esto, pero viene alguien detrás de mí del cual yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Entonces, ese es el profeta, el que habla en lugar de, o antes de que venga del que van a hablar. ¿Sí? Ahora, la palabra profesar o profeso, ¿sí? Viene precisamente de aquel que declara en público con palabras y con acciones lo que cree. Entonces, si nos vamos a la raíz pro, que quiere decir hacia adelante o a la vista, ¿sí? Como progenitor, progreso, propalar, y es precisamente uno de los elementos que van a ser muy interesantes. Entonces, pro, y luego fateri, admitir, confesar. Profesar quiere decir ir hacia adelante y admitir, hey, yo, sí, admito y confieso que me rijo o creo o vivo o trato de vivir bajo los principios de la fe católica, de los principios del cristianismo. Eso es. Por eso dice, cuando profesamos nuestra fe, fíjense todo lo que podemos aprender de una sola palabra. A mí siempre me han gustado las etimologías. No soy bueno ni en el griego ni en el latín, pero investigando, leyendo, se va aprendiendo. Entonces es muy importante para poder nosotros este elemento que va a ser ahí. Entonces yo voy a admitir, voy a aceptar, ¿sí? Todo lo que es en ese sentido. Entonces, y tiene otra, profesar, ¿sí? Que viene la última parte, es el fesus, que quiere decir precisamente el asociarse, hablar. Entonces, yo voy hacia adelante diciendo que admito y confieso una fe o una manera de vivir y lo hablo y lo vivo o trato de vivirlo para todos nosotros, ¿sí? Entonces va a ser muy interesante entender esta raíz. Regresamos al número 26 y dice, cuando profesamos, ya entendimos la palabra profesar, espero que no tengan dudas, pero esa es la idea. Es un aspecto muy básico, no soy un especialista en latín, ni en griego, ni en etimologías, pero lo que Dios me ha permitido investigar y ir aprendiendo, yo se los comparto. Entonces, cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo, creo o creemos, ¿sí? Creo o creemos. Quiere decir que me fundamento en estos principios. Y ahí es precisamente, pudiéramos irnos ahora a la palabra creer. ¿Qué significa creer? Porque de ahí va ahí ese elemento fundamental para marcar nuestra fe. Quiere decir que cuando yo digo creo, creemos, estamos hablando de algo que va a marcar nuestra vida a tal grado que todo lo que decimos tratamos de marcarnos en este ámbito, tratamos de que esto sea la línea, el parámetro para nosotros hablar y decir todo lo que tenemos que decir. Muy bien, entonces, ¿qué significa creer? Vamos a la raíz otra vez. Verbo creer, que es tener fe, pensar que es posible, viene del latín credere, ¿sí? Y es precisamente esta palabra va a darnos algunos elementos. Viene del quer, que significa corazón, donde tenemos palabras como recordar y concordato, ¿sí? Y de, que significa poner. Encontramos, pues precisamente, pongo el corazón. Al decir creo, estoy poniendo el corazón, ¿sí? Estoy poniendo mi esencia, estoy poniendo mi confianza, estoy poniendo mi vida, ¿sí? Por eso el creo, convicción, ¿sí? O sea, va marcando, ¿sí? Según las raíces, el verbo
el verbo o la palabra credere en latín, dicen que viene de dos raíces indoeuropeas. Kert, que decía es corazón, donde tenemos esta primera parte, y la segunda es der, poner, ¿sí? Poner algo. Yo pongo el corazón. Al decir creo, quiere decir pongo mi ser, mi confianza, mi voluntad, que al final de cuentas hemos aprendido que es la fe. La fe es obedecer, y obedecer significa que yo me pongo bajo la protección de Dios, aunque no entienda, aunque sea doloroso. Hay una anécdota que quisiera compartirles, pues gracias a Dios no pasó nada. Ayer uno de los jóvenes de aquí me llegó con unas inyecciones que yo se las pusiera porque estaba malo de la garganta, y que fue a un lugar y le dijo, no, ponte esto. Le dio un antibiótico y una sustancia que no alcanzaba yo a leer. Le digo, pero espérate, ¿cómo se pone esto? Y ya pues voy por mi lupita, o sea, una lupa, una lupita, se oye así medio, voy por una lupa y pues ponerle dexametasona. Yo dije, ¿qué? ¿Estás loco? Yo no pongo esto. O sea, yo nunca, como médico, me gustó recetar dexametasona, que es un corticosteroide muy fuerte, ¿sí? No, yo dije, no te lo pongo, discúlpame. Pues, y ya cuando en la mañana le pregunto, oye, ¿qué? Le dije, pregúntale a tu. Me dice, no, es que no era eso. Imagínate si se lo pongo. O sea, no, claro, tal vez no le haya pasado nada serio, pero es muy agresivo la dexametasona. Entonces, esto que es muy interesante, porque nos permite ir viendo, nos permite ir comprendiendo cómo pues a veces necesitamos obedecer, poner en manos de. Este muchacho vino conmigo y así le dije, sabes que yo no te lo pongo, no te lo puedo poner, no está bien, o sea, no me suena para un dolor de garganta, infección, ponerte estas sustancias. Le digo, no, yo no sé, hace 20 años que no practico la medicina, pero no me suena, ¿sí? Entonces, la obediencia quiere decir yo confío y me abandono en Él, porque sé que vas a permitir algo, aunque sea doloroso, para mi bien. Y mi bien, en este caso con Dios, no es un bien temporal, no es un bien del ahorita. Es que mi bien es que se me solucione mi problema, es que mi bien es que me sane de esta enfermedad, es que mi bien tenga dinero. Nosotros lo vemos parcialmente, pero Dios lo ve entero. Entonces Dios no va a permitir nada que no sea necesario para mi salvación, aunque Satanás meta la cola, y sí mete la cola, pero Dios sabe que de eso tú puedes salir adelante si tú te agarras de Dios. Dios no juega ajedrez con nosotros. Ahora, Dios no permite nada que sea más fuerte que tus fuerzas para que no lo superes, pero se refiere a tus fuerzas agarrado de Él, no a tus fuerzas solo, sino a tus fuerzas agarrado de Él, agarrarte de Él para poder superar eso. Dios no quiere que pases esa prueba, Dios no quiere que sufras, Dios no quiere, pero estamos en una realidad que se llama pecado, estamos en una realidad que estamos en una guerra, estamos en una realidad que existe el mal. Entonces, el Señor camina con nosotros, no nos sobreprotege ni nos aísla, pero camina con nosotros. Yo tengo que aprender a confiar en Dios. Entonces, todo esto que estamos diciendo cuando iniciamos el credo, creo en Dios, quiere decir entonces que yo estoy poniendo mi corazón, ¿sí? Y me estoy agarrando de Dios para que Él me guíe, aunque sea doloroso. Si yo le pongo esas inyecciones a ese muchacho, él fue, primero no vino conmigo para que lo consultara, que yo ya no consulto, pero fue con esta persona y le dio eso, póntelo. Pero vino conmigo. Y entonces yo le dije, yo no puedo darte esto porque te va a hacer daño. No le gustó mucho, se fue. Y ahora en la mañana, no, pues sí tenía razón. Entonces hay muchas cosas que quisiéramos que nos dieran, o quisiéramos que se dieran cuando y cómo nosotros lo pedimos. Yo doy gracias a Dios que como médico pude distinguir que eso no era correcto. Ahora imagínate, si yo con mis miserias, con mis errores, me doy cuenta, pues cuánto más Dios. Entonces,
confiar, creer, abandonarnos en Dios. Entonces ya tenemos dos palabras que nos dan una visión. Voy a volver a leer este primer renglón. Cuando profesamos nuestra fe, ya entendimos lo que es profesar. Dice, comenzamos diciendo creo o creemos. Dos palabras que quiero que se aprendan, que entiendan y que hagan suyas. Les va a ayudar, nos va a ayudar muchísimo en este proceso, ¿no? Para poder ir trabajando, ¿sí? Ok, luego seguimos. Antes de exponer la fe de la iglesia, o sea, la fe, ya hemos hablado, estamos empezando, no lo voy a dar como un hecho, porque a lo mejor muchos apenas están viendo por primera vez. La fe es un don que Dios nos da, es un regalo, pero también es una respuesta que el hombre da. Y lo dice más adelante aquí el catecismo. La fe es la respuesta a lo que Dios me presenta, a lo que Dios me invita, a lo que Dios quiere darme. Y entonces decíamos, la fe viene de Dios, pero la fe también viene, yo escucho y yo obedezco. Son tres aspectos básicos de la fe. Dios habla, o sea, Dios me da el regalo, Dios me da el regalo de la fe en mis sacramentos, y mis papás tienen que enseñarme a usar este regalo, porque pues si son bautizados desde niños no conocen lo que están recibiendo, los papás sí, y están obligados a educarlos en la fe. Esto se les dice a los papás cuando van a bautizar. ¿Están ustedes dispuestos a educar en esta fe que juntos acabamos de profesar? Sí. Padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los padres de estos niños, a enseñarles? Sí. O sea, estamos aceptando que ellos descubran el regalo de la fe. Y esto crece con la escucha y con la obediencia. Aprender a usar esto. Entonces, antes de exponer la fe de la iglesia, como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia y vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración. Aquí está hablando de las 4 partes del catecismo. Dice, antes de exponer la fe de la iglesia como es confesada en el credo, que sería la segunda sección de esta primera parte. La primera sección es creo, creemos. La segunda sección va a ser el análisis del credo, de los artículos de la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Iglesia Católica. Son los artículos de la fe. Por eso dice, cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo, creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia, tal como es confesada en el credo, primera parte, primera parte, credo, celebrada en la liturgia, segunda parte del catecismo, vivida en la práctica de los mandamientos, tercera parte del catecismo, y en la oración, cuarta parte del catecismo. Entonces nos está hablando que antes de hablar del credo, este credo que vamos a analizar en la segunda sección, ¿sí?, que se celebra en la liturgia, segunda parte de todo el catecismo, vivida en la práctica de los mandamientos, tercera parte, y en la oración, cuarta parte, dice, nos preguntamos qué significa creer. Yo ya les di una adelantadita. ¿Qué significa creer? La fe es la respuesta del hombre a Dios. Fe y creer se utilizan como sinónimos muchas veces, ¿sí? La fe es la respuesta del hombre a Dios, que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Entonces aquí hay otro elemento, otra palabra nueva para mis hermanos que están empezando con entender. La fe ya la expliqué, es un regalo, viene de Dios, y que necesito aprender a usar este regalo escuchando y obedeciendo la palabra de Dios y las enseñanzas de la iglesia. Dice, la fe es la respuesta. También entonces un cuarto elemento es la respuesta a lo que Dios me propone. Nuestra fe es una fe revelada. ¿Qué significa que sea revelada? Antes vamos a hablar de otro tipo de fe, la que no es revelada, donde el hombre descubre la grandeza de la creación, que lo sobrepasa en poder y lo sobrepasa en entendimiento. En la antigüedad lo sobrepasaba en poder y en entendimiento, y entonces a todo lo diviniza.
divinizaba, todo le daba una entidad de Dios, una deidad. El Dios del fuego, el Dios de la tierra, el Dios de la lluvia. A todo esto le daba una deidad, un poder. Y obviamente, pues ellos trataban de agradar a estos dioses, de acercarse a estos dioses. Había las diferentes culturas a lo largo de la historia, pues han revelado sus deidades, ¿no? Politeístas, muchos dioses. Y cada uno le trataba de agradar a su Dios con sacrificios, ofrendas, dependiendo de la característica o la personalidad, entre comillas, del Dios. A estas religiones animistas o religiones en donde pues el hombre trata de encontrarse con Dios, ¿sí? Y le da vida de divinidad al sol, a la lluvia, a la guerra, al amor, a la tierra. O sea, les daba esta cualidad de divinidad. Entonces se trataba de agradar a estos dioses. Esta es un tipo de fe o de religión. Recuerden que la palabra, bueno, perdón, siempre digo, recuerden porque apenas estamos empezando con ustedes. Religión significa religar, volver a unir. Esto de volver a unir va a ser muy interesante porque quiere decir que antes estábamos unidos. Según nuestra fe revelada, pues estábamos unidos a Dios, pero por el pecado nos separamos, ¿sí? Entonces, la palabra religión, ¿sí?, viene del latín, de un prefijo re, que significa intensidad, o sea, que hay fuerza, y ligare, significa ligar o amarrar. Y el término ion, que significa acción. Entonces, religión significará algo así como la acción y efecto de ligar fuertemente con Dios. O sea, ligarnos fuertemente con Dios. Entonces, ya aprendimos otra palabra. Religión, que significa, es un prefijo, que significa intensidad. Ligare, o ligar, unir. Y el término ion, que significa acción, entonces la acción de unir fuertemente con Dios. Nuestra religión, bueno, las religiones de ellas es el esfuerzo del hombre por tratar de entender y de alcanzar estas divinidades. Ok, en la actualidad, por ejemplo, hay muchas cosas que ya no les decimos dioses porque las entendemos. Ya entendemos el sol, entendemos la lluvia, entendemos la naturaleza, ya no las divinizamos, pero no las controlamos, no las controlamos. En la antigüedad el hombre no controlaba y no entendía. Hoy las entendemos, algunas cosas las podemos manejar, pero no las podemos controlar. Un terremoto, por más que se quiera evitar los efectos. Un ciclón, un tsunami, por más que se quiera, o sea, el hombre no puede controlar la fuerza de la naturaleza. Hasta ahorita no ha podido manejarla así como quisiera. Puede ser que más adelante llegue, pero aún así siempre, pues la naturaleza tendrá mayor fuerza, ¿no? Pero es interesante descubrir esto. Ahora se anda diciendo que si las manchas solares o las, ¿cómo se llama?, tormenta solar o explosiones del sol, que si se van a dar, que si va a apagar todos los sistemas electrónicos y que nos vamos a quedar como en la antigüedad. Y bueno, hay muchas cosas muy interesantes si se da o no se da. Pero hoy en la actualidad entendemos mejor, mucho mejor, la naturaleza y los fenómenos naturales, pero no los divinizamos, pero tampoco los controlamos. Entonces, nuestra religión es una religión, se llama revelada. Revelar significa quitar el velo, ¿sí? El prefijo, decíamos, con intensidad, y velar, quitar el velo para poder ver. Dios se hace presente en la historia, se va quitando el velo y se hace presente en nuestra historia. Este acto de revelarse, pues es precisamente lo que vamos a encontrar a partir de Abraham, cuando Dios se presenta a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, luego a Moisés, luego a Josué y a todo el pueblo de Israel, hasta llegar la máxima revelación, la máxima manifestación de quién es Dios, la encontramos en Jesucristo. Todo era preparación, un tiempo de preparación, un tiempo de llamado, un tiempo de formación, un tiempo de todo, hasta llegar la plenitud de los tiempos, el fin de los tiempos.
tiempo en cuanto de Dios de las manifestaciones. Ya se acabó el tiempo de las manifestaciones de Dios abiertamente, ¿sí? La revelación de Dios ya se cerró. Sigue habiendo revelaciones privadas, pero ya no son abiertas, ya no son para que todo el mundo las vea. Hay manifestaciones privadas en algunas partes del mundo donde o el Señor se aparece o la Virgen se aparece, pero son privadas. Nuestra fe, ya la fe que les digo que es revelación, ya se cerró. Y por eso decimos, llegada a la plenitud, bueno, Pablo lo dice, llegada a la plenitud de los tiempos, Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre, y ahí es donde se acabó. Ahora, esta revelación, esta acción de Dios de manifestarse, la encontramos nosotros como católicos en dos elementos. La fe revelada, o la manifestación de Dios se revela a través de lo que nosotros conocemos como la Biblia, ¿sí? O sea, lo que se reveló se puso por escrito, por mandato de Dios, inspiración de Dios. Pero también tenemos lo que se reveló y que no se escribió, no está escrito. Y esto le llamamos la tradición. Entonces, la fe revelada la encontramos en dos estructuras o dos formas de hacerse. En la forma escrita, que la conocemos como la Biblia, y en la forma no escrita, que la conocemos como la tradición que viene desde los apóstoles hasta nuestros días. Estos dos elementos forman la revelación, pero tenemos un tercer elemento encargado de cuidar y proteger y de que se conserve íntegra esta revelación. Es el depósito, se le llama, de la fe, el depósito. ¿Quién se encarga de cuidar este depósito? La Iglesia, se le llama magisterio, el magisterio. Entonces, nuestra fe revelada tiene tres patitas. Aquí yo tengo enfrente de mí una cámara. Esta cámara tiene un trípode, o sea, son tres patitas para que la cámara se sostenga. Si tuviera dos patitas o una patita, pues difícilmente se sostiene. Entonces tiene tres patitas. Estas tres patitas le dan estabilidad para que no se caiga. Nuestra fe, a diferencia de los cristianos no católicos, los protestantes, no tienen un elemento como nosotros de tres, que es la Biblia, la tradición, que esto es la revelación, y el magisterio, que se encarga de cuidar esto. ¿Qué es lo que tienen los cristianos no católicos? Tienen la Biblia, pero cada quien la interpreta como quiere, y ustedes lo pueden hacer. ¿Qué es lo que, no, pues a mí me dice esto, no, pues a mí me dice el otro? Que Dios sí se manifiesta así, pero hay estructura para no salirse, ¿sí? Es el magisterio que se encarga de cuidar, de no salirnos. No, pues es que aquí dice que hay que, si mi ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. No, pues hay que saber interpretar, hay que saber leer, hay que saber entender. En la Iglesia, el magisterio nos enseña. En las iglesias no católicas no tienen un magisterio. Cada quien interpreta como da. Sí, hay estudios y todo. Hay cristianos más serios, pero la mayoría de las sectas andan perdidos. Cada quien interpreta como quiere, cuando quiere y a la hora que quiere. Y si no les parece, se salen y forman su propia iglesia. Hay miles de sectas cristianas que cada quien interpreta y ve como mejor le parezca. Entonces esto es un serio problema. Pero nosotros podemos caminar sobre seguro, porque lo que nosotros tenemos tiene 21 siglos de historia, ¿sí? Donde se ha ido estructurando, se ha ido, gracias a la inspiración del Espíritu Santo, que nuestra fe es una fe revelada y que ha tenido esa custodia desde los principios con los apóstoles. Cuando se querían salir de alguna cuestión, no, espérate, es que es así. Y Pablo reprendía, y Pedro reprendía en sus cartas. Y sabemos por la historia de la Iglesia que los que siguieron de los apóstoles también siguieron cuidando que no se alterara la fe, que no se cambiara. Y hubo apologetas, o sea, defensores de la fe. Y hubo los concilios para defender la fe, que decían que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, por ejemplo, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo Testamento. Que el Hijo de Dios se hizo presente en la persona de Jesús en el momento del bautizo. Y antes de morir dejó el Hijo de Dios, el cuerpo,
y el que murió fue Jesús humano, pero no Dios, porque Dios no puede morir. O sea, reflexiones que se hacían, y muchos decían, no, pues es que sí es cierto. Entonces la iglesia se reunía y decía, espérate, a ver, ¿cómo está esto? Pedía la luz del Espíritu Santo y dice, no, esto es así, 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 asado. Entonces, por eso, nosotros, como fe, tenemos una fe revelada. Nuestra religión es revelada. Ya estamos entendiendo estas palabras: profesión, profesar, creer, fe, religión y revelación. Cuando hablamos de revelación, ya entendemos un poquito más a qué se refiere. Regreso al catecismo. Dice, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela. Se revela. Y se entrega a Él. Dios se revela, ¿sí? Ahora, ¿qué, en concreto, qué podríamos encontrar en la revelación? Bueno, la revelación, así podríamos resumirlo, claro, es mucho más complejo. Primero, ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Y para qué estoy aquí? Casi nada. O sea, con la revelación descubres quién es Dios, quién eres tú y cuál es tu razón, tu existencia, cuál es la meta. Quítale al hombre esto y entonces el hombre va a buscar por todos lados y por donde mejor le parezca, al mejor postor, para tratar de encontrar qué es pues lo que más le conviene, ¿no? Es como ir al mercado, a ver, ¿tú qué me ofreces? ¿A cómo está? No, pues está más barato acá, me voy acá. Así muchas veces, ¿no? Ay, yo me voy con estos porque aquí sí se siente bonito. Ay, aquí sí me dan. A mí me da mucha tristeza cuando algunos ex católicos se van con los protestantes y dicen, es que aquí no se fuma, aquí no se toma, aquí no se emborrachan. Le digo, espérate, en la fe católica nadie te da permiso de que te pongas borracho, simplemente que tú lo hacías, pero eras ignorante de tu fe, eras ignorante. Y pues obviamente, pues vienen los cristianos católicos, no católicos, los protestantes, y pues te presentan algo así como dices, wow, esto sí. No, entonces es importante que nosotros entendamos, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. Entonces, ¿qué encontramos en la revelación? ¿Quién es Dios? ¿Quién somos nosotros? ¿Quién soy yo como persona? ¿Y quiénes somos como el conjunto del hombre, del ser humano en su totalidad? ¿Y cuál es la misión, la razón en la que estamos? Dice, se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Es lo que yo les decía, ¿no? Nada más que con palabras más simples. Buscar el sentido último, o sea, ¿para qué estoy aquí? Y fíjense, católicos que dicen, es que Dios me creó para ser feliz y Dios no quiere que yo esté triste. Cuando se les dice, es que esto es pecado, el estar con esta persona es pecado porque es una persona casada, pero es que Dios quiere que yo sea feliz y yo soy feliz con Él. Y ahí es cuando nos perdemos. Creemos que, o sea, se justifica el estar en una situación así porque Dios me creó para ser feliz y Dios no quiere que yo sufra. Entonces malinterpretamos, mal comprendemos pues el propósito real para el cual Dios nos ha creado y terminamos justificando tantas burradas, tantas tonterías, que luego, por eso, pues los católicos que no conocen bien su fe, pero bueno, terminan de protestantes. Regreso. Dice, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. O sea, Dios se entrega al hombre, primero en palabras, en obras y ya después en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante. O sea, no es una luz, no es una lamparita o es un cerillito, una luz sobreabundante, un cañón de luz, la luz del Espíritu Santo, para poder ver, para poder comprender, ¿sí? Para poder vivir ese sentido último de la vida del ser humano. Termino este número, dice, por ello consideramos primeramente esta búsqueda del hombre. Y ya nos está diciendo cómo está dividido esta primera sección. Esta primera sección está dividido en 3 capítulos. 3 capítulos. Entonces tenemos, el catecismo se divide en 4 partes. Estamos en la primera parte. Esta primera parte
se divide en 2 secciones y la primera sección se va a dividir en 3 capítulos. ¿Sí quedó claro? Sí, sí está fácil de entender. Ahora, ¿de qué se van a tratar estos 3 capítulos de esta primera sección? Dice, por ello, consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, capítulo primero. O sea, el hombre tiene una búsqueda natural. A continuación, la revelación divina por la cual Dios viene al encuentro del hombre, capítulo segundo. Dios sale al encuentro del hombre, revelación. Y finalmente, la respuesta de la fe, capítulo tercero, que viene siendo todo lo que había tratado de explicarles, ¿sí? Entonces, el primer capítulo, ¿de qué nos va a tratar? El hombre busca la trascendencia, busca a Dios. Es la necesidad del hombre de encontrarse con algo que le dé sentido a su vida. Y se pregunta, ¿cómo es que estoy aquí? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida es, ¿cómo es que existimos? ¿Para qué venimos? O sea, ¿cómo? Son preguntas existenciales. ¿Quién fue el primer hombre? ¿Cómo fue el primer hombre? ¿Cómo es que existe? Y entonces el hombre ha tratado de responderse a través de las teorías de la evolución, el Big Bang y todas estas teorías de cómo se generó la vida, cómo es que se empezó a tener vida. Podrán hablar de la evolución de las células, pero esta conciencia, ¿de dónde viene? Porque bueno, podemos entender en los animales que sí han evolucionado, pero esta conciencia, esta alma, ¿existe el alma? Entonces son preguntas muy interesantes, es una búsqueda. A veces me gusta usar mucho este ejemplo, ¿no? De yo no puedo tener hambre de aquello que no conozco, ni siquiera sé que existe, ¿sí? Entonces cuando uno no conoce algo, pues no se le antoja, no sé, no, pues, y uso mucho una fruta que no es muy común, la maracuyá, que es una fruta de Centroamérica o Sudamérica. Ya la conocemos, ¿verdad? Ya la conozco, pero creo que ni me gustó. Bueno, el caso es que, pues, ¿cómo voy a tener hambre de algo que no conozco? El hombre en toda la historia, en todos los tiempos, ha sentido la necesidad de Dios. Entonces, no es invención, no ha sido por ignorancia, que la ciencia muchas veces ha tratado de decir, bueno, en la antigüedad se inventó la religión porque el hombre era muy ignorante, pero gracias ahora a la ciencia nosotros no necesitamos de Dios, tenemos respuesta para todo. Perdónenme, pero no es así. Entonces, si el hombre en diferentes tiempos, en diferentes lugares, siempre ha buscado algo que le dé razón, algo que le ayude a entender, algo que le llene, es porque el hombre tiene hambre de Dios. No es algo inventado. Esta hambre de Dios le da precisamente ese sentido al ser humano. Esta sería la primera parte, el primer capítulo. Segundo, que es lo que yo les decía, Dios ve al hombre y sale a su encuentro, se revela. Y entonces Dios le platica al hombre su proyecto. Y el capítulo tercero viene, ok, Señor, este es tu proyecto, yo acepto. Mi respuesta, la fe. Son los 3 capítulos de esta primera sección que Dios mediante el siguiente programa estaríamos meditando. Entonces, si Dios nos presta vida, estaremos el próximo programa hablando el capítulo primero. ¿Y en qué consiste este capítulo primero? Dice, el hombre es capaz de Dios. Cada capítulo se va a dividir en números romanos. Entonces, espero que tengan su catecismo a la mano para que puedan ustedes seguirnos y es más práctico. Muy bien, pues aquí le vamos a dejar, ha sido mucha información. Este material se está subiendo a nuestra página, se está subiendo a YouTube y yo lo subo también a mi página de Facebook, a las redes sociales que nos van a ir ayudando muchísimo. Entonces, para que podamos nosotros ir comprendiendo e ir haciendo nuestros apuntes que nos van a ayudar para poder entender. Muy bien. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura
y sana circulen estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y recuerden, Dios es amor y te ama.